podemos aumentar la presión añadiendo peso al émbolo. Nosotros vamos a aumentar la presión desde 1 hasta 2 atmósferas. Cuando la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye, de manera que cuando la presión se hace el doble, el volumen se reduce a la mitad. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Podemos expresarlo matemáticamente así: V igual a K por 1 partido por P, o lo que es lo mismo, P por V igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Esta relación, conocida como ley de Boyle, podemos enunciarla de la siguiente forma: si la temperatura se mantiene constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional. Vamos a elevar al doble la temperatura del gas manteniendo constante la presión. Observamos que cuando la temperatura aumenta, el volumen que ocupa el gas también aumenta, lo que significa que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Este comportamiento se puede expresar matemáticamente como V igual a K por T, donde K es una constante de proporcionalidad. La relación anterior se conoce como ley de Charles y la podemos enunciar así: cuando la presión es constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura. Observa cómo, al aumentar la temperatura al doble, el volumen del gas se ha duplicado. Tenemos una cierta cantidad de gas encerrado en un recipiente de volumen constante. Gay-Lussac observó que en estas condiciones, al elevar la temperatura, la presión en el interior del recipiente también se elevaba. La ley que lleva su nombre dice que cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, es decir, P igual a K por T. Vamos a suponer que tenemos una cierta cantidad de gas N⁻₁ que ocupa un volumen V⁻₁ en las condiciones de presión y temperatura P⁻₁ y T⁻₁ respectivamente. En estas condiciones, la ecuación del gas será P⁻₁ por V⁻₁ igual a N⁻₁ por R por T⁻₁. Si variamos las condiciones de este gas, tendremos que la presión habrá cambiado a P⁻², la temperatura a T⁻² y el nuevo volumen ocupado por el gas será V⁻². Lo único que no ha cambiado es la cantidad de gas, que sigue siendo N⁻₁. Podemos escribir para estas nuevas condiciones la ecuación del gas como P⁻² por V⁻² igual a N⁻₁ por R por T⁻². Vamos a despejar ahora N⁻₁R de ambas ecuaciones. Para las condiciones 1 tenemos N⁻₁ por R igual a P⁻₁ por V⁻₁ partido por T⁻₁. Y para las condiciones 2, N⁻₁R igual a P⁻² por V⁻² partido por T⁻². Como el producto N⁻₁ por R tiene el mismo valor en ambas condiciones, podemos concluir que P⁻₁ por V⁻₁ partido por T⁻₁ es igual a P⁻² por V⁻² partido por T⁻₁. O lo que es lo mismo, para una cierta cantidad de gas, la presión por el volumen dividido entre la temperatura es un valor constante. Las características de un gas pueden describirse mediante 4 variables: la cantidad expresada en moles, la presión, la temperatura expresada en Kelvin y el volumen. Las leyes empíricas de los gases establecen las relaciones entre dos de las variables cuando se mantienen constantes las otras dos. Por ejemplo, la ley de Boyle establece la relación entre el volumen y la presión cuando se mantienen constantes la temperatura y la cantidad de gas. Vamos a ver lo que ocurre cuando se infla un airbag. La reacción que tiene lugar es 2 moles de ácida de sodio sólido producen 2 moles de sodio sólido y 3 moles de nitrógeno gaseoso. En esta reacción, que es rapidísima, también se produce calor. Como vemos, en la reacción aumenta la cantidad de moles, aumenta la temperatura,
aumenta el volumen y por último aumenta la presión. ¿Cómo podemos usar las leyes empíricas para resolver un caso como el del airbag en el que todas las variables cambian? Bien, vamos a aprovechar lo que ya conocemos. Sabemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles. También es directamente proporcional a la temperatura y es inversamente proporcional a la presión. Si multiplicamos por P en ambos miembros y reordenamos, tendremos P por V igual a N por K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 por T. El producto K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 se representa mediante la letra R mayúscula y recibe el nombre de constante de los gases. Por lo tanto, podemos expresar nuestra ecuación como P por V igual a nRT, que se conoce como ley de los gases ideales.